Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la nueva edición de Redes y Poder. El día de hoy, el Contralor de la República, Edgar Alarcón, señaló en relación al caso de la megacorrupción que la empresa Odebrecht había tenido 22 proyectos en nuestro país entre el 2004 y el 2015 y que estos suman, por supuesto, mucho dinero. Se habla de 16.940 millones de dólares, 16.940 millones de dólares, y afirmó que la ley promulgada por Alejandro Toledo, repito, la ley formulada por Alejandro Toledo limpió los contratos con Odebrecht. Eso dijo hoy día Edgar Alarcón. Escuchemos, por favor, el informe. Adelante. La confirmación de la Contraloría General de la República pone nuevamente los reflectores del caso Odebrecht, no solo sobre Alejandro Toledo, sino también sobre su expresidente del Consejo de Ministros y actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Y el 25 de enero de 2006 se promulga la ley 28670, norma que ratificó la plena validez de los actos previos a la suscripción del contrato y del mismo contrato. Es decir, esa norma limpió los contratos suscritos por Odebrecht en varios proyectos. Así se permitió a la empresa brasileña postular a los concursos públicos, a pesar de que estaba impedida, pues tenía abierto un proceso penal. Ocurría a inicios de 2006, cuando en tiempo récord, en solo 48 horas, se presentó, debatió, aprobó y, por si fuera poco, se promulgó una ley para declarar de necesidad pública y de interés nacional la licitación de 5 obras que al final fueron adjudicadas a Odebrecht. En las labores de control realizadas se determinó presunto perjuicio económico por 283 millones de dólares. Asimismo, se identificó responsabilidades penales, civiles y administrativas en funcionarios de las entidades involucradas. 11 años después ya hay cifras del perjuicio económico al Estado peruano ocasionado no solo por esas obras, sino en general. Entre los años 2004, lo que les comentaba, 2004 hasta el año 2015, la empresa Odebrecht ha participado en 22 proyectos, contratos u obras de gran envergadura por un monto de inversión de 16.940 millones de dólares. El Contralor General de la República ha señalado que desde 1979 hasta 2015, Odebrecht ha participado sola o en consorcio en 57 obras. Del 98 al 2015 han sido 26 los proyectos, con una inversión de casi 17.000 millones de dólares. Bien, amigos, en otro ángulo de la información, el día de hoy sesionó la Comisión Lavajato en el Congreso de la República y en ese espacio la congresista Beteta tuvo una fuerte, digamos, trance de preguntas con la directora de OCE, que también estuvo presente y contestó, por supuesto, una serie de temas vinculados a su relación o posible relación o conocimiento o no con la señora Nadine Heredia y otras personas vinculadas al gobierno pasado. Cambiando un poco de tema y hablando nuevamente de Nadine Heredia, hace unas horas la segunda sala penal de apelaciones estableció que la ex primera dama Nadine Heredia podrá salir del país, pero deberá regresar cada 30 días. Como ustedes saben, ella estaba con una solicitud y con una serie de restricciones. Estaba pendiente este tema y ya ha habido una decisión en las últimas horas, así que la señora Heredia podrá hacer su trabajo, podrá tener una vida laboral en el extranjero, en Ginebra, y volver cada 30 días para que se le haga el control biométrico correspondiente. A ver, veamos el informe, por favor, adelante. Una de cal y una de arena, Nadine Heredia no irá a la cárcel, pero mantendrá su libertad restringida. No firmará en Ginebra, pero sí en Lima. ¿Quién nos dice de que en un momento dado, de acuerdo como se dan los acontecimientos y el proceso judicial, la señora Nadine decide no regresar al país? No hay tratado de extradición. Es una victoria judicial parcial para la ex primera dama. Por un lado, la justicia desestima el pedido fiscal de prisión preventiva. Por otro, le niega su pretensión de firmar el control biométrico en el consulado peruano en Ginebra, pero se le permite salir del país, con el consecuente riesgo de fuga, dicen algunos. No quiero ser pitonizo, pero de repente podría venir un mes, después ya no va a venir. Eso es la certeza.
Nadine Heredia tiene luz verde para seguir al frente de la oficina de enlace de la FAO con sede en esa ciudad suiza. Según establece la segunda sala de apelaciones del Poder Judicial, tendrá que retornar al país cada 30 días para firmar. ¿Qué va a pasar cuando el tema Odebrecht empiece a judicializarse? Cuando las agendas se incorporen también a la investigación, que la posibilidad que se le da de que permanezca fuera del país es prácticamente invitarla a una fuga, ¿no? El argumento que en noviembre pasado, Germán Juárez Atoche, fiscal especializado en lavado de activos, solicitó que se cambie la comparecencia restringida de Nadine Heredia por prisión preventiva. Indignante, ha sido una estrategia milimétricamente pensada que ha logrado con éxito su objetivo. Hay que felicitarlos. Pero ¿qué hay que hacer también? Es pedir a la Oficina de Control Interno del Ministerio Público inmediatamente investigue al fiscal Juárez por no haber pedido oportunamente el impedimento de salida de la señora Nadine Heredia. La Sala Penal confirma así la decisión del juez Richard Concepción Carguancho, que en primera instancia ya había rechazado el pedido fiscal de prisión preventiva. Una de las bases de la determinación judicial es que a Heredia no se le puede afectar su derecho al trabajo. Se confirma, sin embargo, las medidas restrictivas que se le impusieron. La esposa de Ollanta Humala es investigada junto al expresidente por presunto lavado de activos por los aportes al Partido Nacionalista en las campañas de 2006 y 2011. Bien, ¿usted qué cree, señor, que sigue Redes y Poder? ¿Es un triunfo de Nadine Heredia lo que ha pasado? A ver, antes que nada, les comento que hoy ya tuvimos una comunicación con el ministro del Interior, con el señor Carlos Basombrío, que ha accedido cortésmente a acompañarnos mañana aquí en Redes y Poder para hablar de, por supuesto, los temas de seguridad y de los decretos legislativos que tienen que ver con su sector. Mañana, si usted está interesado en el tema, si usted quiere saber más, prepare sus preguntas, que también las vamos a formular por usted aquí con el ministro Carlos Basombrío. Bueno, pero para hablar del caso de Nadine Heredia y otros temas más que tienen que ver, por supuesto, con el ámbito penal, hemos invitado al doctor César Nakazaki para que nos comente. Para comenzar, ¿es cierto? ¿Estamos frente a un triunfo? ¿Estamos frente a un debido proceso? ¿Se quedó la fiscalía? Como dice la doctora Vilcatoma, ¿hay un peligro de fuga? ¿O estamos dentro de lo que es el respeto al derecho que tiene todo ciudadano a seguir su procedimiento según lo que también marca la ley? Preguntémosle al doctor Nakazaki, que está con nosotros aquí en Redes y Poder. César, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Las preguntas están cantadas. Creo que el principal problema es la velocidad del juicio mediático, donde Nadine Heredia ya es culpable y solamente se está esperando su condena del juicio jurídico. En esta etapa del proceso, ella, como en cualquier parte del mundo civilizado, goza de presunción de inocencia. Las medidas cautelares de restricción como prisión, comparecencia, impedimento de salida, no se guían en función de ni siquiera si hay pruebas o no hay pruebas, sino del peligro procesal. Concretamente, Nadine Heredia está sometida a una comparecencia con restricciones para garantizar que cuando sea requerida participe en la investigación colaborando con información y no obstaculice el desarrollo del caso penal. Para eso tendría prisión, comparecencia, impedimento de salida, para que se someta al proceso y no lo obstaculice. Si es verdad, y lo anuncié hace varios meses, si es verdad lo que dice su abogado Tito Roy, que es un hombre honesto y creo lo que él dice, que hace meses la Fiscalía ya no requería información de Nadine Heredia, ya no la llamaba a declarar, ya no le requería que aporte información, esto es, la investigación se puede desarrollar sin ella, era evidente que se iba a mantener una comparecencia con restricciones, donde si goza de presunción de inocencia, todas sus actividades humanas, puede estar embarazada, puede trabajar, puede hacer un posgrado, está dentro del marco de la ley. ¿Hay un peligro de fuga si es que se hacen requerimientos y la señora Heredia decide por alguna razón, que esperemos no sea así, quedarse en Francia, por ejemplo, donde no hay tratado de extradición? Ahí recién surgiría, pero si tú le preguntas a un juez hoy, ¿hay peligro de fuga? Él tiene que mirar el proceso. Si en este momento tú le dices, quiero 20 impedimentos de salida,
Los 20 impedimentos de salida no puede ser, quiero 20 impedimentos de salida porque la señora quiere trabajar en el extranjero, no. Quiero 20 impedimentos de salida porque si usted revisa el caso, la hemos llamado y no ha venido, está que influyen los testigos. La conducta procesal es la que determina si se aplica o no medidas cautelares, porque la señora solo será culpable cuando hay una sentencia condenatoria confirmada en última instancia. Recién a partir de ese día, en el mundo civilizado, un ser humano es culpable. Antes no. Ya, entonces lo que vale es lo que está en el expediente y lo que el expediente señala. No existe un peligro de fuga y a eso se está refiriendo el juez finalmente. La sala de apelaciones. El juez para rechazar el pedido de prisión preventiva. Así es. Acá lo que habría que preguntarse, y tomo lo que dice Jenny Vilcatoma, es si más allá que los jueces han actuado con justicia, si el fiscal pudo organizar mejor o no su caso. Si el fiscal pensaba que la señora podía generar un peligro de fuga o la señora no debería haberse ido del Perú, debió pues establecer un cronograma de diligencias donde establezca no se puede ir porque hay actos de investigación que realizar. Pero si no los ha hecho, no ha organizado su caso para detener a una persona, para restringir su libertad, hay que organizar un caso. No es cuestión de pedir solamente. Ya, si la señora decide no regresar y quedarse en Francia, inmediatamente la comparecencia torna en prisión preventiva y ahí ya con un auto de prisión preventiva se tendría que promover, si no existe tratado de extradición según el país, dos maneras: o extradición si el país lo permite o principio de reciprocidad donde no hay tratado de extradición. ¿Y entonces? Bueno, lo que queda es, yo particularmente pienso que frente a varias investigaciones que se le van a abrir, lo que ella tiene que asegurar, salvo que quiera ya declararse en rebeldía del Perú, hay que tener en cuenta que forma parte de un movimiento político que dentro de unos meses vamos a ver si pretende o no continuar en la vida política del Perú y va a presentar candidatos. Pero si la idea es continuar haciendo una vida normal en el Perú, personal, familiar, política, tiene que preservar como oro lo que ha logrado. Y la mejor manera es tener una conducta procesal impecable. A ver, Arturo Rodríguez señala, y te hago la pregunta a través de este programa. Doctor, si bien el fiscal no argumentó bien el caso, Nadine Heredia infringió regla de conducta cuando viajó sin autorización. ¿Eso no está en el expediente? No es exacto, no es exacto. El juez Carguancho ha señalado que la regla de conducta era notificar que salía del país. Y ella cumplió con notificar que salía del país. A ella, según el juez Carguancho, la regla de conducta era comunica tu salida del país. Ella lo hizo por escrito y lo hizo personalmente. Si la regla de conducta hubiese sido, en ese caso, usted está prohibida de salir del país, no comunica tu salida del país, sino estás prohibida de salir del país y hubiera salido, ahí sí tiene razón el televidente, si hubiera violado una regla de conducta. Tú has hablado, César, del juicio mediático y el jurídico, ¿no? Bueno, hay una sensación muy especial en caso de ese tema. ¿Es realmente, o son los medios los que de alguna manera están sacrificando a la señora Heredia? Si bien la prensa no inventa el hecho, no solo en el Perú, sino... Esta es la época, y tú eres uno de los principales, esta es la época, uno de los principales exponentes, esta es la época de las comunicaciones. Y desde antaño, desde que Abraham Lincoln defendía negros y tenían que salir los dos corriendo porque si no los mataban por violación de una niña blanca, siempre ha existido el juicio mediático. El problema es que en el Perú, frente a instituciones débiles como la Fiscalía, el Poder Judicial, el juicio mediático está tomando demasiada importancia y los comunicadores sociales, quienes influyen en la opinión pública, es como narrar un partido. Tú a los 6 minutos no puedes decir ganó, perdió. Entonces, en esta etapa no hay culpables. En esta etapa hay procesados que cumplen con sus obligaciones procesales
o hay procesados que violan sus obligaciones procesales. Nada más. Procesados y obligaciones procesales. No hay culpables. Sí habría un inocente porque goza de presunción de inocencia. Pasemos al caso de la empresa Odebrecht. Hay varios comentarios en torno a que se abriría un proceso, o que debería abrirse un proceso contra la empresa aquí en el Perú y también contra los directivos. Esto ha sido mencionado por la Procuradora Anticorrupción y otras personas más que señalan que este debería ser una actitud de la justicia peruana. ¿Qué opinas al respecto? Ahí nuevamente es el tema de cómo se enfoca. Creo que en el tema de Odebrecht hay investigaciones preliminares, todavía no hay ningún proceso penal, donde estamos en una etapa donde es urgente organizarnos para reunir la mejor información. Y por otro lado, garantizar que las obras no se paren, pero Odebrecht no debe sacar un solo $1 más. Creo que es un gran error porque se está haciendo, permitirle que ceda sus posiciones contractuales, las venda, o que venda acciones y que por tanto genere caja. Eso creo que es un craso error. Me parece que lo que hay que atacar, había que atacar ahí, organizar un esquema legal en el cual vamos a aceptar que te vayas para que otra empresa responsable e importante continúe las obras. Te dejamos que te vayas, pero no te dejamos que te lleves nada. Creo que ahí es el tema de ataque, porque lo otro, anunciar que se va a abrir investigación es hacerle creer a las personas que Odebrecht va a ser procesado y condenado en el Perú barata. Pero ¿y por qué no? La gente dice, ¿pero cómo? Identificamos a tal persona, a tal empresa, ha sido con claridad una confesión hecha en Brasil por el principal directivo, la lógica es que debería ser procesado acá también. La figura es la siguiente. Estamos frente a delitos internacionales cometidos en varios países. El delito no se cometió solo en el Perú. Se crea la organización donde se diseña hacer una empresa y una organización de expansión continental o regional, donde vamos a utilizar a presidentes de la República para que sean los grandes promotores de negocios, y con ellos entramos con todo. Y tenemos un departamento de sobornos. Eso se da en Brasil. O sea, en Brasil se da parte del delito. Parte del delito se da en Perú, parte del delito se da en Estados Unidos, parte del delito se da en Panamá, hasta en el África se da el delito. Entonces, como el delito se ha cometido en varios países, la pregunta es, ¿qué país juzga? No todos pueden castigar. Y la experiencia enseña que si los brasileños han negociado acuerdos de colaboración eficaz, no creo que hayan negociado sobre parte de sus problemas, sino sobre todos sus problemas. Entonces, lo más probable es un escenario en el cual, por los delitos cometidos en la región, Brasil, competente para conocerlos, juzgue y sancione. O sea, no es que quedan sin sanción, sino se juzgan en uno de los países. Eso se llama principio de la personalidad o la nacionalidad. El Perú puede castigar a un peruano por los delitos que comete en el extranjero. Entonces creo que es una falsa expectativa y volveríamos a caer igual que en el caso de Nadine Heredia, culpable el primer día. No se puede decir que los brasileros van a poder venir al Perú, salvo que ya el fiscal de la nación, tomando de información con Brasil, en Brasil le digan, no, acá solo hemos visto los delitos de Brasil, no hemos visto nada del Perú. Ahí sería otra cosa. Pero dudo mucho que con un acuerdo de colaboración eficaz tan organizado, donde digo, yo voy a colaborar y tantos ejecutivos también van a colaborar, un acuerdo tan planificado no haya cubierto todos los delitos. Entonces, si Odebrecht no sería procesada ni sus directivos en el Perú, ¿quiénes van a ser los responsables de lo ocurrido? Esa es otra cosa. En el Perú tenemos altos funcionarios públicos, funcionarios de mando medio, empresarios peruanos que también compartieron ingresos y gastos. Sería muy difícil que solo compartan ingresos, ¿no? Consorcios donde un consorciado solo asuma ingresos y no asuma ningún gasto. Bueno, puede existir, ¿no? Yo, en mi experiencia modesta, no conozco. Pero hay varios niveles, ¿no? Varios niveles. O sea, si hay sed de justicia, por decirlo de la mejor manera, van a haber muchos procesos y va a haber muchos sancionados, ¿no?
pero hay que guiar a la opinión pública adecuadamente. O sea, no es que va a haber impunidad, se va a aplicar la ley. Y esto ya lo habíamos conversado antes y se ha recogido mucho, 3 gobiernos y probablemente un proceso vigente, de hecho que va a ser el megacaso de corrupción de la historia y por tanto va a derivar en muchos procesos y muchas condenas. La gran pregunta siempre ha sido, cuando hemos conversado, es que haya la capacidad en la Fiscalía y en el Poder Judicial de construir un caso. Yo arrancaría algo similar. En la época de Fujimori y Montesinos, ¿qué se hizo? Se llamó lo mejor del derecho penal para que forme la Procuraduría. Ahora no se ha hecho eso. Recién, bueno, ya dieron, ojalá, el tema del presupuesto, porque la Fiscalía, lo hemos conversado otras veces, ande una de sus épocas en infraestructura más difíciles de su historia, ¿no? Ayer, anteayer, estaba en una Fiscalía de lavado de activos, 2 metros por 2 metros, y el fiscal ahogado en papeles. César, se ha venido comentando la intención de algunos legisladores de que la investigación, en el caso Lavajato, que involucra, además de Odebrecht, a otras empresas como OAS, Camargo Correa y otras más, no solamente vaya en un periodo determinado ya, sino que se amplíe inclusive hasta la década de los 90, en el caso de los 2 gobiernos del presidente Alberto Fujimori. ¿Qué opinas al respecto bajo la siguiente, digamos, reflexión, ¿no? Tú eres un penalista con mucha experiencia, hace tiempo que eres no solamente abogado, sino un profesor, conoces el tema penal de años en el país. Y tú recordarás, y si no, corrígeme por favor, si ha habido un régimen en el país en los últimos 30 años, o 40 si quieres, que haya sido expurgado, revisado, más minuciosamente que el de Alberto Fujimori por el régimen de Alejandro Toledo, y por lo tanto esa, digamos, visión hacia atrás no da más bien otra impresión? Acá lo decía ayer el congresista del Frente Amplio en relación a que eso inclusive podía generar una impunidad, porque si tú te pones a investigar, ya no sé pues hasta dónde te vas a ir para atrás, entonces terminas simplemente por hacer que la investigación sea una burla, porque no se puede llevar a cabo nada adelante, y eso favorece a los que han delinquido recién. Entonces, ¿cómo se explica estos pedidos? ¿Cómo tú técnicamente, penalmente, cómo visualizas esa necesidad de buscar justicia? Que se busca con el cerebro, si quieres con algo de corazón, pero no con el hígado. No voy a decir que no se investigue el régimen de Fujimori, porque dirían 1000 cosas. Es más, que lo investiguen, porque la organización criminal, según la información, se establece a partir que Odebrecht y otras empresas brasileras dicen cómo nos expandemos en la región. El punta de lanza tiene que ser el presidente de la República, y es con Lula que se arranca con este esquema. Así que en el caso del régimen de Fujimori, como tú bien dices, se investigó todo y si quieren investigar no hay problema. La pregunta sería la siguiente: Congreso, Fiscalía, si no logran consolidar e investigar ni siquiera un régimen, si eres un hospital que no cura un paciente, ¿para qué vas a traer 1000 pacientes? Entonces... Bueno, pero ¿qué lógica tiene eso? Que hay que empezar investigando. Pueden ir a todos los procesos que quieran desde el inicio, pero lo importante es empezar a consolidar sobre los casos que ya existen. El procurador, por ejemplo, acaba de lanzar cantidad de obras y cantidad de ganancias. Sobre eso comencemos a trabajar. Si ya podemos y tenemos terminada esa investigación, si quieren que vayan hasta San Martín, ¿no? Ya. Pueden investigar todo lo que quieran, porque si es algo que, y creo que es lo serio en la investigación del Congreso, el Congreso de esta investigación tiene que determinar por qué la corrupción puede penetrar al empresariado más importante del Perú y a los gobiernos. ¿Por qué razón la corrupción puede penetrarlos? ¿Y qué puede hacer el Congreso a través de leyes para que al fin digamos que la historia ya no se repita? Masacraron al régimen de Fujimori para que la historia no se repita.
Pero resulta Y que resulta que ahora el caso de megacorrupción comienza con 4 veces más. Alejandro Toledo. Que era el Aladit y la hacía él la diferencia, ¿no? Y también lo era Ollantumala y también era la Todos señora hacían la Villarán. diferencia. O sea, el antifujimorismo tenía como base una base moral. Son los únicos de alma limpia. Bueno, ¿Qué ha pasado? que no estaba limpia, pues seguramente eran daltónicos, ¿no? Porque es un tema estructural, no es un tema de odios. El tema de la corrupción es un tema estructural que algún momento se tiene que combatir, por cierto. Como última pregunta, hay un comunicado de prensa que hoy día 11 de enero ha emitido la congresista Luciana León en su comisión. Luciana León, 2 puntos, el expresidente Humala y el ex premier Pedro Cateriano pasan a la calidad de investigados por la compra del satélite francés. Después de 20 sesiones, dice este comunicado, se pasa y se ha aprobado por unanimidad que las siguientes personas pasen a calidad de investigados. Está Ollantumala Tazo, Pedro Alvarado Cateriano Bellido, Waki Balaquivi Álvarez, exministro de Defensa, Ronald Barrientos, Edgar Barrueto, Carlos Rodríguez, Mario Pimentel Higueras, Paola Lobatón Fuch, entre otras personas. Esto, desde tu punto de vista, ¿cómo va a colaborar o a ayudar en un proceso de esclarecimiento sobre estas compras militares? Con una precisión, el Congreso no puede investigar personas salvo que sean altos funcionarios públicos que tengan ante juicio inmunidad. Quien investiga a las personas es la Fiscalía. El Congreso no sigue esta práctica, no sigue este criterio, perdón, y al revés su práctica es investigar a todo el mundo. ¿En qué va a servir? Los informes de las comisiones del Congreso son un insumo que utiliza la Fiscalía si así lo considera. Eso terminan siendo las mega investigaciones. Las mega investigaciones, y un gran ejemplo es narcoindultos. Narcoindultos en el imaginario social fue una política del segundo gobierno de Alan García, en el cual se dieron gracias presidenciales a cambio de sobornos y fue por miles. La realidad del proceso judicial, ¿cuál fue? 3 sobornos que ni siquiera llegaron a Facundo Chinguel. Entonces, ¿qué Mucha sobra? bulla, un juicio mediático gigantesco y al final, 0. Las comisiones del Congreso y sus informes generan mucho tema político, sí, pero jurídicamente, ¿qué son? Si están bien hechos, como aparentemente el informe Pari, tú dabas en el inicio un tema que va a ser central, la dación de la ley en una de las leyes más rápidas de la historia. ¿Cuál? La ley que se dio para permitir que Odebrecht pueda participar cuando estaba impedido, o la presencia del presidente Toledo en Proinversión, el informe Pari. Entonces, si un informe está bien hecho, será un buen insumo para la investigación, pero nada más. Y si está mal hecho, como en muchos casos que he visto, no pocos, el informe va al tacho de la basura de la Fiscalía. Nunca se utiliza. Un buen ejemplo te dejo para que hagas tu investigación periodística. ¿Cuántas sentencias condenatorias en el Perú se han dado sobre la base de informes del Congreso? Por ejemplo, en el caso del informe de la Comisión de la Verdad, varios, más allá de si está bien o mal. Del Congreso, ninguno. Nunca. ¿Por qué? Pero ¿quién investiga y qué investiga? Pues zapatero a sus zapatos. Pero se gastan millones de millones en asesores. El día que le cueste, debe ser el día que le cueste decenas de millones de el día soles. que le cueste al mal investigador la investigación, créeme que se va a reducir bastante. Mi maestro, el doctor Santos Quiquisola, decía, tócales el bolsillo. Eso sí los corrige. Muy bien, bueno, pero finalmente, César, esperanza, sí, para efectos de poder llevar adelante estos procesos en esta mega corrupción. Reto. Yo diría que esperanza, bueno, siempre hay que tener la esperanza, es un gran reto, es un gran reto. Si ahora el Perú no se pone de pie y frente al mayor caso de megacorrupción de la historia hasta hoy, inicio del siglo XXI, si hoy no se pone de pie el Perú y logra un gran caso, no solo para meter a la cárcel, sino para tomar las medidas para que ya no se repita, bueno, al final del siglo XXI no sé si estaremos, pero de repente habrá otro megacaso. Muy bien, gracias por acompañarnos. A ti, Alfonso. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y vamos a regresar con
el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, es el señor Carlos Vázquez. Hay mucho que hablar sobre los penales, hay mucho que hablar sobre la política penitenciaria en el país, cuántos presos hay, cómo están esos presos, qué cosa podemos decir de los últimos escándalos que hemos conocido, qué pasa con el bloqueo de celulares, y de repente nos puede contar el señor Vázquez qué pasa con Martín Belaúnde El Ocio, que hoy ya fue mencionado en una columna de una periodista, y vamos a comentarla también después de la pausa comercial. Regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Termina el día como debe.